Bueno, feliz sábado para todos. Ahí sé que Gracias, está igual. Caro. ¿Te puedo ver, Caro? ¿Te puedo pedir hacer una oración? Sí. Oremos. 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 Nuestro Dios, muchas gracias, Señor, por esa semana que nos regalaste. Y gracias, Señor, por este culto. Quiero pedirte tu bendición con nosotros. Tu bendición con Matías, que puedas guiar, que podamos aprender de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Caro. Bueno, feliz sábado para todos. Espero que estén muy bien. El tema que quería compartir con ustedes hoy está relacionado con una temática que yo estuve presentando el año pasado, que es acerca de Sodoma. Yo presenté dos temas que están en el Ministerio Navé, como el pecado de Sodoma o los pecados de Sodoma, algo así el título. Y también están en el Ministerio Librito como Sodomita. Son temas diferentes, pero están conectados. No sé si fueron 2 o 3 temas allí. Así que lo que quería hacer hoy es presentar una tesis o una conclusión de varias de las ideas que yo coloqué allí. O sea, como para colocar todo en un mismo lugar y tener las ideas todas juntas. ¿Sí? Quisiera también que esto sea bastante participativo, que ustedes pregunten, que ustedes hagan sus comentarios. Esto tiene que ver con tesis, es una tesis que yo presento, pero me gusta tesis y antítesis, que ustedes puedan plantear sus ideas también y juntos poder llegar a una síntesis. ¿Sí? Como son varios temas, varios puntos, hay algunos que no los voy a mencionar y hay otros que sí los voy a mencionar, pero que los voy a mencionar de manera rápida, y si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre eso, me dice, bueno, quiero que me aclares eso, y bueno, yo voy a ampliar sobre ese punto. Pero todo va a ser de manera muy rápida, porque imagínense que, no sé, son como 20 puntos. Así que todo va a ser así. ¿Sí? Bien, primer punto. La historia de Sodoma no es un principio, sino es un ejemplo. Esa es una frase que dijo Parminder no hace mucho y me gustó mucho. Porque en Sodoma hay un principio, que es el principio que nos llega hasta nosotros, que tenemos que aplicar, el principio. El principio es el abuso. Pero la historia de Sodoma es solamente un ejemplo. Que podemos ver ese ejemplo en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, Jesús cuando dice y habla del tiempo del fin, dice el tiempo del fin serán como los tiempos de Sodoma. Pero al mismo tiempo dice serán como los tiempos de Noé. Entonces, ¿qué te está colocando? Te está haciendo línea sobre línea, vos tenés que comparar y contrastar, y te está diciendo la razón por la cual Sodoma fue destruida, tenés que conectarla con la razón por la cual los antediluvianos fueron destruidos. Entonces, si vos querés ver cómo se ve Sodoma en el periodo de Abraham, bueno, tenés la historia de Sodoma. Si vos querés ver cómo se ve Sodoma en el periodo de los antediluvianos, tenés la historia de los antediluvianos. Si vos querés ver Sodoma, cómo se ve en el periodo de, por ejemplo, después del Éxodo, tenés la historia de Jericó. Entonces, la historia de Jericó, cuando vos la comparás con Sodoma, la comparás con la historia de Noé, podés entender por qué toda esa generación, toda esa población fue destruida. De la misma manera como fue destruida toda la población de Sodoma, como fue destruida toda la población de Noé. Si vos querés entender cómo se ve Sodoma en el periodo antes de la destrucción de Babilonia, tenés Israel. Israel es Sodoma. Si querés entender, podés ver a Francia, que también es comparado con Sodoma. Y así, de esa manera, podés entender cómo se ve Sodoma en los distintos periodos de la historia. Pero Sodoma es simplemente un ejemplo, es un tipo, es una parábola, para poder entender el principio, que es el principio del abuso. ¿Sí? Inclusive podemos encontrar algunas cuestiones muy parecidas. Por ejemplo, cuando lo comparamos con Jericó, en Jericó también fueron enviados 2 mensajeros, al igual que Sodoma. Tenemos en Sodoma a una persona que es un extranjero, que es una minoría, que es quien protege a los mensajeros, y de la misma manera tenés lo mismo en la historia de Jericó. Una mujer
en un caso un extranjero, ahora una mujer, que es una minoría marginada que protege a los mensajeros de Dios. ¿Sí? Entonces, la idea general de este punto es Sodoma, la historia de Sodoma, hay un principio que es el abuso, pero la historia de Sodoma es solamente un ejemplo, porque la Biblia es un libro de ejemplos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna idea, un comentario? Ahí termino este punto. Siguiente punto. Al decir que Sodoma es un tipo, estamos usando la metodología de parábolas. Por lo tanto, no debe traerse de literal a literal. Cuando nosotros vamos a la historia de Sodoma, encontramos que el abuso se manifiesta en que un montón de hombres fueron a abusar sexualmente de personas. Cuando nosotros vamos a esta historia y lo llevamos al abuso de los antidiluvianos, por más que hay abuso, el abuso puede verse de una manera diferente, según el contexto. En Jericó encontramos que personas fueron a matar a los mensajeros de Dios, pero no dice que fueron a abusar sexualmente de los mensajeros de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a Israel, Israel es comparado con Sodoma y Gomorra. Y cuando se lo compara con Sodoma y Gomorra, hay otro punto que hablo de eso, es porque ellos abusaban de los extranjeros, de la viuda y del huérfano. No encontramos directamente abuso sexual, sin embargo, sí son Sodoma. Entonces, el Sodoma, que es abuso, puede verse de manera diferente dependiendo del contexto. Por eso, al ser un tipo, al ser un literal, no necesariamente vamos a ver literal a literal, sino de literal a espiritual. Y el espiritual no es igual que el literal. Así como el Cordero no es igual que Cristo, de la misma manera Sodoma no es exactamente igual que Israel, por más que se le llame Sodoma. ¿Sí? ¿Fui claro? Entonces, por ejemplo, entendiendo esta metodología, la metodología de parábolas, que es de literal espiritual, vemos, el tercer punto tiene que ver con una teoría o una metodología de falsificación. ¿Y cuál sería la metodología de falsificación que va en contraposición a la metodología de parábolas? De conspiración. Teoría conspirativa, muy bien, teoría de conspiración. ¿Por qué? Puede contestar cualquiera. ¿Por qué la teoría conspirativa es una metodología de falsificación en comparación a la metodología de parábolas? Recuerden que tiene que ver con la estructura. La estructura te dice que la metodología de parábola es de literal a espiritual. Entonces, para entender la aplicación espiritual, yo tengo que entender perfectamente la historia literal. En cambio, la metodología, que es la teoría conspirativa, lo que hace es destruye la historia literal. Entonces, cuando vos no podés entender la historia literal, vas a interpretar mal la historia en la aplicación espiritual, la vas a hacer mal. ¿Sí? Destruye la historia original. Entonces, si vos crees que Sodoma es la interpretación clásica de una fiesta, de toda una orgía generalizada, lo más parecido al carnaval, si vos ves que Sodoma es carnaval, cuando ves que Jesús compara la historia de Sodoma con Noé, vas a ver que la historia de Noé, ¿qué es? Es lo mismo. Es una fiesta que todos están teniendo una orgía generalizada, con placer desenfrenado. Sin embargo, si vos entendés que la historia de Sodoma está hablando de una historia de abuso, de que hay gente que está siendo esclavizada, vamos a poder entender que en realidad la historia de Noé pasa exactamente lo mismo. La gente estaba siendo abusada, la minoría estaba siendo aplastada. Y eso nos hace entender qué era lo que estaba sucediendo en el periodo de Jericó. ¿Por qué fueron destruidos? Porque eran Sodoma. Porque habían personas que estaban siendo aplastadas, sometidas, destruidas. Era prácticamente todo estaba corrompido.
Entonces, lo que la tradición cristiana, y esto es muy importante entender la tradición cristiana, porque eso nos va a llevar hasta el final de esta temática, cambió, alteró, modificó, manipuló la historia de tal manera, la historia de Sodoma, que cambió el abuso, que era un pecado cometido por hombres heterosexuales, a un pecado de homosexualidad. Y ni siquiera es un pecado cometido por homosexuales, sino que se ha considerado la sodomía como un pecado que es la homosexualidad. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, Sí, la Claro, pregunta es, Matías, claro. ¿claro? ¿Desde qué punto de la historia se empezó a tomar ese concepto como tal? De sodomía igual a homosexualidad. El concepto de sodomía, ya vamos a ir ahí, no me quiero adelantar. No me quiero Ya adelantar porque listo, no dale, lo menciono. tranquilo, tranquilo. Vale, vale, Voy a ir, gracias. la idea es ir llegando hacia ese punto y mañana también tengo un tema y voy a ampliar esa temática. ¿Sí? Entonces, cuarto punto. ¿Por qué abuso sexual? ¿Por qué en Sodoma encontramos esta característica de abuso sexual? Yo tengo que entender la historia. ¿Por qué a esta gente se le ocurre hacer eso y no dicen, bueno, entréguelos para que los torturemos? O para que los cortemos en pedazos y los matemos. ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué habla de conocer? Entonces es muy importante entender el contexto histórico, porque Sodoma hoy no se ve necesariamente de esa manera. Quizás en algunos lugares sí, pero nosotros podemos ver Sodoma en nuestros países de una manera diferente a este tipo. Es muy improbable, prácticamente imposible, que encontremos que todos los hombres de una ciudad salgan a abusar a un par de extranjeros. Pero sí podemos ver abuso de otra manera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué abuso sexual en esta historia? Y por lo menos en mi estudio, esto me llevó a mí a la historia que es la que se encuentra en Jueces 19. La de Sodoma está en Génesis 19 y esta historia está en Jueces 19, que es la historia del levita y la concubina. No voy a entrar en detalles en esto, pero encontramos la misma estructura. En ambos casos encontramos dos forasteros o forasteros que entran a una ciudad. En el caso de la historia de Jueces 19, tiene una levita que va con un levita que va con su concubina y un siervo. Lot recibe a los ángeles, acá hay un anciano que recibe a estas personas. En Sodoma tenemos a la población masculina que asalta la casa de Lot. Acá tenemos la población masculina de Gaba que asalta la casa de este anciano, de Benjamín. Tenemos que Lot intenta disuadir a la multitud para que no haga esa perversión. Acá también tenemos que este hombre anciano intenta disuadir a la multitud de los benjamitas a que no hagan eso. En el caso de Génesis 19 propone entregar a sus dos hijas. En la historia de Jueces 19 también intenta entregar a dos mujeres. En ambas historias encontramos que los hombres rechazan a los hombres, rechazan a la invitación de las mujeres, sino que pide que entreguen a los extranjeros masculinos, o por lo menos al extranjero que estaba ahí. La diferencia acá está en que en la historia de Sodoma tenemos a los ángeles que hacen una obra sobrenatural y salvan a Lot y su familia, pero en la historia de Jueces 19 no hay una historia sobrenatural, la mujer es abusada y asesinada. Sodoma es destruida, y la historia de los benjamitas es que la tribu de Benjamín son casi exterminados por aquel pecado, no por aquella falta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis 19 y Jueces 19, se sugiere que gran parte de la población masculina fueron a hacer eso. Ahora yo me pregunto, si los hombres de Sodoma fueron destruidos, pero no fueron destruidos solo los hombres, fueron destruidas todas las mujeres también. Y si el pecado era la homosexualidad, ¿por qué fueron destruidas las mujeres? ¿O acaso los hombres cuando fueron a tener relaciones homosexuales y las mujeres estaban en otra orgía aparte teniendo relaciones homosexuales también?
No, no se cuenta la historia, pero todos fueron destruidos por igual. Por otra parte, cuando vamos al grupo este de los benjamitas que querían abusar sexualmente del hombre, la pregunta es ¿por qué no pidieron al criado, que le manden al criado? Porque había un criado con este hombre levita. No lo pidieron a él. Querían que manden al extranjero, al levita que había entrado. Por otro lado, si hubieran sido una conducta homosexual, ¿por qué la tribu de Benjamín defiende tanto con su vida? Porque miles de benjamitas murieron defendiendo a estos hombres. Porque cuando vino todo Israel junto y le declaró la guerra a Benjamín, le dijo, no queremos hacer guerra contra ustedes, dennos esos hombres que los matemos. Y los benjamitas dijeron, no, no los vamos a entregar, vamos a pelear por ellos. Y casi fue exterminado los hombres de aquella tribu defendiendo a esos hombres. Evidentemente a los benjamitas, ellos estaban viendo que estos hombres hicieron algo bien. En la mente de los benjamitas, ellos veían que ellos en realidad estaban protegiendo a la ciudad. De la misma manera como los hombres sodomitas, todos los hombres de Sodoma se reúnen para defender una causa, no porque era una perversión sexual. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué el abuso sexual? Entonces, por otro lado, decir que todos los hombres de Benjamín eran homosexuales, o toda la población de Sodoma, de miles de personas, eran homosexuales, quiero sugerir que es errado. Entonces, la idea general es que el abuso sexual es utilizado como un arma de guerra. Esta historia no es una historia de amor, tampoco es una historia de lujuria, no se trata, sino que se trata de violencia en servicio de la humillación. Inclusive hay lugares donde hoy existe este tipo de abuso, porque se sabe que el abuso sexual es una manera de corromper, de someter a una persona. Por eso el sexo no es meramente una cuestión física, es una cuestión emocional, espiritual, donde se puede someter a una persona. Y ejércitos que capturan a hombres y quieren que esos hombres luchen por ellos, no solamente que no luchen contra nosotros, sino que luchen por nosotros, abusan sexualmente a esos hombres, los someten su voluntad y de esa manera los colocan para su ejército. O sea, es una manera, y quiero decir que es una manera que todavía existe. Por supuesto, en aquel periodo de tiempo existía mucho más. Entonces, la violación tiene un objetivo, es el propósito de deshonrar, subyugar y dominar. Por eso, en este caso, Sodoma utiliza el sexo, por esa razón, los benjamitas utilizan el sexo, o la violación, no el sexo, el abuso, pero por ahí en otro periodo de la historia, Sodoma se puede ver de una manera diferente. ¿Sí? ¿Alguna idea, un comentario? ¿Qué piensan en cuanto a esto? Me gusta que estoy viendo algunas caritas más. Mati, disculpa, ¿eso todavía se está utilizando ahora? ¿Eso mencionaste? Por lo que yo pude leer, sí. En algunos lugares. Por supuesto, si uno va a la Declaración de los Derechos Humanos, es una aberración absoluta, pero todavía existe. Como todavía existe el delito de la sodomía en algunos lugares. Muy bien. Seguimos. Perdón. Sí. Y siempre se consigue, o sea, me llama la atención que frente a una vejación tal, la persona después quede sumisa y adhiera a la causa de sus vejadores. Es raro, ¿no? Que la mente puede ser sometida. A veces la mente es muy compleja. Yo cuando, no sé, se me venía a la mente un caso, hay un psiquiatra que estuvo en Auschwitz, que él relata su experiencia de cómo él comía alimentos y al lado de él tenía un montón de cadáveres.
Y uno diría, en un estado natural eso sería absolutamente horrible. O sea, yo nunca me juntaría con alguien que le gusta comer con cadáveres y no tiene ningún problema. Pero entendiendo que la circunstancia a la que él estaba viviendo sometida nos ayuda a comprender por qué él reaccionó de la manera que reaccionó. Entonces, percibir por qué hay personas que se puedan colocar en el dominio de otras, eso puede entenderse cuando son sometidos. O sea, las circunstancias los sobrepasó. Y la mente también trata de protegerse. Es algo muy complejo. Realmente, por eso el abuso es tan terrible. Y por muchas más razones. Octavo punto. Hermana, Sí. por ejemplo, acá ahorita en las protestas acá en Colombia, el grupo de SMART abusó de una niña de 17 años, una joven que estaba en la marcha. 4 hombres abusaron de ella y la niña se suicidó. Y bueno, en protesta a eso, quemaron la URI, quemaron unos puestos de policía, quemaron unos bancos, quemaron en respuesta a ese vejamen tan grande. Entonces, eh, se puede ver también como un arma de guerra, de sometimiento de parte de las autoridades. Terrible, terrible. Mm. Ahí no escribió, no llegué a leer. Si alguno puede leer lo que no escribió. Habló que una niña de 11 años fue encontrada embarazada. Y no sé qué. A ver. Acá está. Llamó a los padres, el padre reconoció haber abusado de su hija y la madre no lo denunció. Eso es Sodoma. Eso es. Y no hay homosexualidad ahí. Es abuso. El fuerte contra el débil. Claro, lo que a mí no me cuadra es que después el abusado se ponga del lado del abusador. Eso es lo que no me cuadra. Porque somete la mente, no es una cuestión de sometimiento físico. Inclusive, por eso encontrás muchos casos de violencia donde el violento ataca, somete, abusa, viola por ejemplo, a su pareja, y después le echa la culpa de que en realidad ella tiene la culpa de que él reaccione de esa manera. Entonces, llegan a someter a la persona de tal manera que cambian la visión del culpable. A ver, Esteban, ¿está diciendo algo ahí? Puso que el secuestrado también va a defender su secuestrador. Pero bueno, todos esos ejemplos, sea de abuso emocional, abuso sexual o un secuestro, por ejemplo, es como dijo Mati, va más allá del, por ejemplo, el acto del sexo. Tiene mucho por atrás. Es un sometimiento mental a esa persona. Y muchas veces la persona que está siendo abusada tiene un mecanismo de protección, de ponerse a un lado de ese abusador, porque además de toda la, ¿cómo es la palabra? Manipulación que esa persona le hace, como que le da un poquito y al mismo tiempo para protegerse se une con esa persona que le abusa como para morir. Y entonces es una adaptación que esa persona hace. No es porque es mala o porque no está bien. Es su mente está enferma. Caro, ¿se está cortando ahí? Está devastada la persona. No, ya terminé. Bueno, es un método de protección de la mente, ¿verdad? Ante el abuso. Bueno, siguiente punto. Gracias, Caro. Y gracias a todos por su comentario. Ahí, ¿alguien puede leerme los comentarios? Ahí Mica está haciendo comentarios.
Ahí está, negación, protección a las veces, bien. Bien, siguiente punto. Las aplicaciones que se hacen de Sodoma para referirse a los pecados de Israel están refiriéndose a que ellos oprimían a las causas de los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Ezequiel 16, Isaías 1, Isaías 3, Isaías 13, Isaías 19, Lamentaciones 4, son todas características en las cuales los profetas llaman a Israel Sodoma. Y nada tiene que ver con, en este caso, con sexualidad, ni siquiera con sexo. Tiene que ver con otro tipo de abuso. Es más, no, tiene que ver con una violencia hacia y también con con la característica del desamor. Y el desamor tiene que ver también con la indiferencia. Es, yo te lastimo o te soy indiferente. Soy indiferente a tu dolor. Es la característica que podemos encontrar acá. Porque no todos son los que abusan. Pero ser indiferente al dolor te coloca de ese mismo lado. Siguiente punto. Las palabras sodomitas, la palabra sodomita no aparece en la Biblia. Nunca. Lo cual eso es muy importante. Cada vez que se menciona la palabra de los pecados de Israel, que están refiriéndose al ser sodomita, se utiliza una palabra que es la palabra Kadesh. Que la palabra Kadesh significa santo, consagrado, dedicado a una función especial. Podemos buscar un versículo. ¿Se te parece? Vamos. Hay varios, pero vamos a buscar uno. El primero que aparece acá, Deuteronomio 23. ...17 y 18... dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. La palabra que aparece así como sodomita no existe, la palabra como tal, sino que es la palabra Kadesh, que es alguien consagrado, dedicado a una función especial. Entonces, esa función especial te lo dice el contexto, que es alguien a quien se le paga. Y cuando vamos al resto de los versículos podemos encontrar que esto se ve de una manera mucho más clara. Por ejemplo, Levítico 18, que en Levítico 18 no encontramos la palabra sodomita, pero sí podemos encontrar una palabra que me pareció interesante traer a este texto, al contexto de la palabra sodomita. Todo el texto, el capítulo 18, está hablando de distintos tipos de inmoralidades sexuales. Por ejemplo, versículo 7 habla de la desnudez de tu padre, de desnudez de tu madre. El versículo 9 de tu hermana. Después habla de los nietos, de la mujer de tu padre, de la hermana o hermanastra, la desnudez de tu nuera, la mujer de tu hermano. Versículo 18, no tomará a la mujer juntamente con su hermana. Versículo 20 directamente habla de adulterio, o sea, no tomará a la mujer de tu prójimo. Y de repente viene hablando toda una lista acerca de cuestiones sexuales que no están permitidas. Y de repente hay una pausa, que es el versículo 21. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. O sea, viene hablando sobre cuestiones sexuales y de repente aparece texto, que aparentemente no tiene nada que ver, y luego sigue, no te echarás con varón como con mujer, ni con animales, versículo 23. Entonces, ¿por qué para mí este texto es importante, el versículo 21? Porque el versículo 21 está conectado con el versículo 22. Esta escena de adoración, de ofrecer fuego a Moloc, de contaminación, está juntamente relacionado con no te echarás con varón como con mujer. Y en cada texto que encontramos donde se menciona la palabra sodomita, o en casi todos los textos,
está conectado con esta cuestión de adoración, de culto o de sexo idolátrico, ¿sí? Como un medio de adoración. Entonces lo que está diciendo es, no te está permitido tener esta práctica de adoración, la de sexo idolátrico. Ese es el castigo que aparece allí. Por eso la palabra no es sodomita, sino la palabra kadesh, que es persona dedicada, consagrada a una función especial. ¿Cuál es la función especial? Un prostituto idolátrico. Porque es la misma palabra que se utiliza para hablar, por ejemplo, de un sacerdote común. Y si los sacerdotes serán kadesh o kadosh, serán santos, consagrados, dedicados. Este es el lugar kadosh. Bueno, acá utiliza esa misma palabra. Estas personas son kadesh. Son personas consagradas, dedicadas, pero algo malo que no te es permitido. No, el sexo de animales no en este contexto, sino que ahí está hablando de otra característica de perversión. ¿Por qué digo eso? Puede ser que hayan tenido sexo idolátrico con animales, la verdad que no me sorprende, pero cuando uno ve los distintos textos donde se menciona en español sodomita, pero que en hebreo es kadesh, no se mencionan los animales con sexo animal, sino con hombres. Por ejemplo, y también se utiliza para la mujer, kadesha. Kadesha es la mujer consagrada, dedicada a la prostitución idolátrica. Cuando encontramos que Judá se fue con una prostituta, dice kadesha. Era así, ¿sí? Muy bien, vamos a varios que no quiero mencionar. Siguiente punto. Elena de White utiliza la expresión de pecado de Sodoma y ella no lo menciona. Ella lo menciona en un contexto de un pastor que abusaba sexualmente de niños y niñas. O sea, nuevamente, eso está en Testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, página 143, párrafo 1, pero muestra esto, y ella menciona, es el pecado de Sodoma, el abuso sexual. Por otra parte, Elena de White nunca menciona la palabra homosexual, ni homosexualidad. Si tú buscas en español vas a encontrar en 5 ocasiones que se menciona la palabra homosexualidad, pero nunca fue dicha por Elena de White, sino que son títulos agregados por los intérpretes o fideicomisarios de Elena de White, que ellos interpretan que Elena de White está queriendo decir eso. Por ejemplo, Elena de White dice, en una compilación, porque todas son compilaciones, Elena de White dice que el tiempo del fin será como los tiempos de Sodoma, y el título que te ponen ellos es homosexualidad, el pecado específico de Sodoma. O sea, ¿por qué poner ese título? Ese título no lo coloca ella. ¿Por qué? Porque estas personas interpretan que el pecado de Sodoma es la homosexualidad. Entonces ellos colocan ese título bajo la interpretación de un texto. Pero ella nunca dijo eso. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Es muy importante el concepto de... Porque cuando nosotros interpretamos la historia de Sodoma como homosexualidad, ¿cuál sería la característica entonces del homosexual? Entonces, lo que quiero sugerir es que las consecuencias de la homofobia es este estereotipo del gay, pero definiéndolo de manera negativa. Y de esa manera nos da un argumento para poder tratarlos de manera negativa o de manera brutal. Por ejemplo, está el gay real y el gay como falsificación. El gay real es una atracción homosexual y una atracción por el mismo sexo. La falsificación, ¿cuál sería? Que el homosexual es un pervertido, el homosexual es sinónimo de promiscuidad, que homosexualidad es sinónimo de violación, incesto, pedofilia. La gente cuando habla de homosexualidad directamente va a la pedofilia y a la destrucción de la familia. ¿Sí? Entonces tenemos una interpretación real, correcta, y una falsificación. Yo, por ejemplo, en mi familia yo fui criado con la idea de que la homosexualidad
es sinónimo de violación. Y a mí me educaron de esa manera. O sea, no podría ser peor la imagen. Muy bien, ahora voy a la pregunta que alguien hizo, que no recuerdo quién. El tema de sodomita. Por lo menos con el estudio que yo hice, yo encontré que la característica de pecado de sodomita o el castigo por sodomita, colocándolo de alguna manera en un código penal, como un castigo, como una violación, lo encontramos en el periodo cristiano. O sea, en el periodo siglo IV, posterior a Constantino, Justiniano, y ahí encontramos que en ese periodo donde la cristiandad, el papado comienza a dominar, que es el periodo de los 1260 años, es donde empieza esta ley llamado como sodomita. ¿Antes habían castigos a homosexuales? Sí, existía, especialmente a hombres. Pero esta interpretación como sodomita es una interpretación cristiana. ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas que habíamos estudiado es una cita de Elena de White, donde ella habla acerca de cómo eran los Estados Unidos al comienzo. Cómo eran los Estados Unidos al comienzo de 1798. Y dice que era una nación próspera, y ella presenta los dos principios que son el secreto de su fortaleza y de su prosperidad. ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue el secreto de la prosperidad y el crecimiento de los Estados Unidos en ese periodo de tiempo? Son dos. Yo sé que lo saben. Estoy seguro que lo saben. Protestantismo y republicanismo. ¿Serán los cuernos, el protestantismo y el republicanismo? Bien, protestantismo y republicanismo. ¿Qué sería protestantismo? En otras palabras, en el contexto de esa cita, porque protestantismo podría ser, bueno, no católico, cristiano, no católico, pero en ese contexto Libertad de de la cita, conciencia. bien, libertad de conciencia, Libertad de culto. Elena libertad de White, religiosa. cuando habla acerca del protestantismo y lo bueno que hicieron ellos en su historia, en la historia de Martín Lutero, etc., es cuando actúan en defensa de la libertad de conciencia. Por tanto, ella hace referencia a eso específicamente cuando habla acerca del protestantismo y, como decían, al aspecto de la libertad de religión, de decir, de cada uno puede decir cómo adorar a Dios. Muy bien. Gracias, Esteban. Muy buen punto. Entonces, si los dos grandes principios por los cuales ella dice, estos son el secreto de su fortaleza y de su crecimiento: libertad de conciencia y libertad religiosa. Entonces, si nosotros agarramos toda esa cita y lo traemos al revés, damos vuelta, contraparte, o una contraposición, que es una parábola en realidad. ¿Cómo será el fin de los Estados Unidos en el periodo del decreto dominical? Nos encontramos que el secreto, ya no de su fortaleza, sino de su debilidad, y el secreto, ya no de su crecimiento, sino de su decadencia, es la falta de libertad civil y la falta de libertad religiosa. Es el Estado, opresión estatal e intolerancia religiosa. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos ver. Por eso esto es muy interesante esta porción de historia, porque estamos agarrando una historia que está vista en un aspecto positivo, y llegando al final lo estamos viendo de un aspecto completamente opuesto, que es lo mismo que se nos invita a hacer cuando hablamos de la Revolución Francesa. Se nos coloca de una manera sumamente negativa, pero ahora de una manera completamente positiva. Me lo voy a dejar ahí. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, tenemos un Estados Unidos que se convierte en una dictadura, que niega el asilo, que expulsa, oprime, esclaviza y prohíbe la entrada de personas. Y alguno dirá, ¿pero cómo esclaviza? Y la verdad es que sí. Los países ricos lo que hacen constantemente es dicen, mira, yo quiero tu mano esclava, quiero tu mano mexicana, tu mano latinoamericana, tu mano
del tercer mundo que me haga las cosas baratas a mí, pero no te quiero a vos en mi país. Por medio de una visión. Y quiero terminar con un punto. 1791. ¿Qué pasó en 1791? Puedo tirar, pero no estoy 100% seguro, pero fue el primer, la primera ley del esclavo fugitivo. No. Bueno, la verdad es que no. La primera ley del esclavo fugitivo, 1791. No lo sé. Ahora mismo no me acuerdo, pero me suena que había una cerca de 1798. ¿Qué hay en ese periodo de ¿La historia? Constitución francesa era o algo así? Bien, estamos por ahí, bien. ¿La Nos vamos Carta por de Europa. Derechos? Bien, nos estamos acercando. Derechos humanos, códigos penales, códigos civiles. Vamos para el lado de Francia, Europa. ¿Qué periodo es ese de 1791? Ok, 1793, la de esclavo fugitivo. Estamos en periodo de la Revolución Francesa. Es la primera 1789. constitución de Francia, como dentro de la Revolución Francesa. ¿Cómo? No entendí, Esteban. ¿Puedo volver a Es repetir? la primera constitución escrita en la historia francesa. Ahí está. Bien, ahí ya tenemos una definición de qué es lo que yo quería que digan de 1791. Entonces, ¿por qué es importante esto? Hacerlo de manera... Sí, claro. Iba a preguntar si no fue cuando prendieron a Napoleón, ¿o no? ¿Cuándo ascendió Napoleón? No, fue cuando lo prendieron, ¿no? ¿Cuándo lo capturaron? Capturaron, pero Yo no sé si lo capturaron en esa fecha, porque yo sé que él fue emperador en 1799. Eso fue en 1810, ahí está. Porque la Revolución Francesa dura 10 años, de 1789 a 1799. Y en el 99 termina la Revolución Francesa con Napoleón colocándose entonces como el dictador. ¿Sí? Y ahí Esteban me dice 1810, ¿no? Entonces, el punto que quiero destacar acá, que Aprox, voy a porque no sé bien enfatizar. la fecha, pero más o menos por ahí, en esa década, digamos, fue que sucedió todo el final de Napoleón. Bueno, gracias. Quiero terminar con esta idea, que voy a decir con esto mañana, que en el año 1791, ahí que dice, muy bien, eso fue lo que contó Barminda, le voy a leer directamente lo que dice mi amigo Wikipedia. Dice, la Revolución Francesa abolió los tribunales eclesiásticos en el Código Penal de 1791. Porque habían delitos, ellos comenzaron, ¿cuál era el objetivo de la Revolución Francesa? Uno de los objetivos era quitar todo aspecto religioso. Porque ellos habían visto que la cristiandad lo único que había hecho era aplastar la razón. Y la cristiandad en ese contexto, lo que conocían como cristianismo o cristiandad era la Iglesia Católica. Entonces, ellos empezaron a analizar las leyes y encontraron que habían leyes penales que no tenían ninguna razón de ser a menos que fueran cuestiones religiosas. Por ejemplo, que la brujería fuera un delito, castigar a alguien por brujería. ¿Qué significa eso? Entonces, dijeron, no, eso es un castigo que es imaginario, que es fantasioso, que es una cuestión religiosa, por lo tanto no tiene cabida acá. Y ellos allí por primera vez se quitó la homosexualidad como un delito. Y no lo hicieron porque tuviera un afecto especial hacia las personas homosexuales, porque no es que le dieron derechos, no es que dijeron, bueno, ahora somos iguales, ahora los consideramos como matrimonios. No. Simplemente entendemos que ese castigo o esa pena es una pena imaginaria porque no están haciendo ningún mal a nadie. No es racional, es religioso.
es ideológico. ¿Sí? Entonces encontramos que en 1791, una nación que coloca leyes en base a la razón elimina la homosexualidad como un castigo penal. En cambio, los Estados Unidos no lo hace, porque ellos siguen basándose en una ideología y no en la razón. Bien. Bien, termino con esto acá. Concluyo mi tesis o mi idea es que Sodoma no tiene, es un tipo, es una parábola, es un símbolo que presenta un principio, que es el principio del abuso, pero que la historia de Sodoma es simplemente un ejemplo de distintos ejemplos donde se ve ese abuso. Y de que el fin que trae ese abuso es la destrucción, porque es la manifestación más clara de lo que es el carácter de Satanás. Entonces, ¿cómo se ve la manifestación del carácter de Satanás? En Sodoma. ¿Y eso cómo se ve manifiesto? En el trato inhumano hacia las personas. No se ve en la adoración a Dios, sino que se ve directamente en el trato con las personas, que eso es lo que se ve como Sodoma. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Mati, Sí. tengo una duda. ¿Por qué crees tú que en este tiempo, donde hay más información, más luz, muchas iglesias, muchos teólogos, muchos estudiantes, muchos pastores, no han podido sacar esa tesis que tú tienes, por decirlo así? O al menos lidiar con esa tesis, ¿no? O sea, como que le cuestionaría en alguna manera su ideología, pero es ¿Por qué pensás? como, ¿Por qué crees eso? Contestame la pregunta. es increíble. Es que tú lo has hecho tan sencillo y entonces yo no entiendo pues ya cómo se puede oscurecer la mente de personas que estudian tanto, ¿no? La Biblia. O sea, eh, pero bueno. Porque tenemos sesgos cognitivos. Cuando vos crees que sabes algo, eliminás la posibilidad de verlo de una manera diferente. Eliminás la visión, el concepto de hacer preguntas, y de esto quiero hablar mañana, porque la duda se presenta como desde una perspectiva negativa. Y desde una perspectiva puede ser la duda algo negativo, pero desde una perspectiva la duda puede ser algo positivo. Nosotros necesitamos saber por qué creemos en lo que creemos, pero para poder contestar esas preguntas tenemos que cuestionarnos todo. Y es fácil no cuestionarse y creer. Porque aparte, por ejemplo, a nosotros hay cuestiones sobre el aborto que nos resulta y nos dan vuelta. Pero no solo a nosotros, sino a personas que también estudian este tema, que miran y dicen, ok, yo reconozco que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero aún así tengo conflictos con algunas cuestiones. Pero aquella persona que tiene una ideología no tiene conflicto ninguno. Ya está, es pecado, punto, ya está, no hay más para pensar. Nosotros que decimos, ok, la homosexualidad no es pecado, pero ¿qué conlleva todo eso? Bueno, ahora entender qué significa la cuestión genética, la cuestión, qué parte hay de decisión, qué tienen que ver las elecciones, o la parte biológica. O sea, se vuelve una cuestión sumamente compleja que simplemente si vos decís, no, es pecado, ya está. Ya está, cambiemos de tema, pasemos a otro tema y el problema es que hacemos eso todo el tiempo. Y llegamos a creer un montón de cosas que son completamente falsas. Están basadas en una interpretación que viene durante siglos. Y damos por sentado cosas. Estamos llenos de sesgos. Sí, correcto. ¿Alguien puede opinar? También puede comentar eso. Bueno, terminamos con una oración, ¿les parece? Si alguno quiere decir algo más, puede conversar. ¿Oramos? Querido buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, nos acercamos a ti, Señor, en esta noche, queriendo
queriendo que abras nuestros ojos para que podamos entender más la verdad y acercarnos más a la realidad. De que las cosas no son como creíamos y que ni siquiera son como creemos. De que hay mucho, mucho, mucho para aprender acerca de ti y de quiénes somos y de cómo se ve el cielo. Al mismo tiempo, Señor, tenemos una experiencia religiosa que vivir aquí en la tierra antes de llegar allá, que también se vuelve conflictiva porque no tenemos respuestas a muchas de las preguntas. Pero que por primera vez nos estamos haciendo preguntas y generando dudas y eso nos genera conflictos, pero son conflictos de crecimiento. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a sobrellevar la carga de que la vida sea más compleja y no tan ideológica y simple. A aceptar la carga de la vida no sea tan positiva en ese aspecto y sea negativa en otro aspecto, porque la verdad y la realidad a veces es así. Señor, hay gente que en este momento está siendo abusada, hay gente que se está llevando todo el dinero, que aplasta, que somete, y quizás nosotros también podemos estar siendo indiferentes al dolor. Ayúdanos, Señor, a poder ver el pecado como tú lo ves y a poder tener la mente como tú la tienes. Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos por alejarnos de ti, y ayúdanos a aferrarnos a ti y poder cumplir la parte que nos toca. Gracias por amarnos, Señor, gracias por este movimiento, gracias porque podemos estar juntos aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Bueno, gracias, Mati. Amén. Gracias, Muy bueno, Mati. amigo. Bueno, Mati, gracias. no sé si se grabó, espero que Feliz sí. sábado a todos. Y bueno, les mando un Parece fuerte que estaba abrazo. grabando, así que